El día de hoy vamos a platicar de un tema que es muy importante, es interesante saberlo, porque afecta mucho a las personas que están rodeando a un enfermo de Alzheimer o a sus cuidadores, por ejemplo, y es algo que luego no se toma en cuenta. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es del duelo. El duelo sabemos que es una respuesta natural, muy humana, ante una pérdida significativa. En esta ocasión vamos a ver que el duelo no está limitado solo a la pérdida por muerte de una persona, sino en el caso, como el caso del Alzheimer, de enfermedades de este tipo con demencia, las personas que rodean al enfermo se están enfrentando constantemente a ese sentimiento de pérdida al que se le llama duelo, y en el caso de estas personas, desde el diagnóstico del enfermo aparece y se le conoce como duelo anticipado. El duelo anticipado se va a experimentar antes de que se produzca, obviamente, la muerte física del paciente y viene naciendo, vamos, de ese sentimiento de pérdida que se tiene por el deterioro cognitivo que presenta el paciente. Es decir, conforme va olvidando cosas, conforme va dejando de hacer conexiones, por ejemplo, la pérdida de la memoria, esto va a llevar a que comience a no tener una empatía con las personas que lo rodean, a que no las reconozca, por ejemplo. Se va a romper esa conexión que puedes tener con tu propia familia, incluso no solo con un cuidador ajeno, sino con tu propia familia. Y obviamente esta pérdida de las capacidades cognitivas y de esta autonomía del enfermo que lo van limitando progresivamente las personas que lo rodean van a causar ese sentimiento de pérdida, ese sentimiento de conexión. Se va a ir desvaneciendo esta comunicación. Esto quiere decir que se le llama pérdida relacional, es decir, la relación va experimentando progresivamente esa pérdida de la conexión. Y obviamente esa pérdida de conexión con una persona a la que tú amas profundamente es muy doloroso y puede ser tan doloroso como el fallecimiento mismo de la persona. Este duelo de anticipado, como le llamamos, puede causar muchísima ansiedad y mucha tristeza en los cuidadores y en los familiares que rodean a la persona, que muchas veces se sienten culpables o avergonzados porque en muchas ocasiones ya quieren que termine este proceso. De alguna manera ellos sienten que su ser querido ya se fue, ya no está ahí desde hace mucho tiempo y bueno, tienen muchas emociones encontradas por todo este tipo de cosas, la necesidad de cuidarlo, de amarlo y al mismo tiempo también ese sentimiento de estar solos, abandonados. Todos estos factores pueden poner en riesgo este desarrollo correcto de este proceso de duelo anticipado. Podemos decir lo que comentábamos, ¿no? Las dificultades primero de aceptar la enfermedad o cómo va a ir progresando la misma, la incapacidad de muchos de los cuidadores o los familiares de pedir ayuda, los van a hacer sentir solos, no expresar esas emociones negativas porque la sociedad te exige que tú como cuidador seas fuerte o por sentirte culpable de no ser fuerte. Esa sobrecarga que tiene el cuidador, de la que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que no se sabe poner los límites necesarios en este proceso, el aislamiento social también, muchas veces dejar de hacer lo que te gusta, e incluso dejar de ir a trabajar, porque no solo estás perdiendo esa conexión con tu paciente, estás perdiendo para ti tu libertad, tus planes en muchas ocasiones futuro, la actividad social que tenías antes, ese tiempo que tenías para ti, para el ocio, para el bienestar, inclusive puedes perder tu estabilidad financiera o el trabajo, como habíamos comentado. Entonces, todo esto para el cuidador, los cuidadores, los familiares del enfermo, es de verdad muy pesado, es un proceso muy doloroso que no se toma muy en cuenta cuando hablamos del estrés del cuidador. Generalmente es un tema que no se toca y que es bien necesario que lo conozcamos un poquito, que sepamos cómo se va desarrollando para que podamos comprender un poquito, si estamos en ese caso, cómo trabajar con esto, y si no estamos en el caso y si tenemos gente que conocemos que son cuidadores, ser empáticos con ellos. Bueno, este proceso de duelo, para entenderlo, lo podemos relacionar con las 5 etapas del duelo real, del duelo por fallecimiento, aunque no es lo mismo, pero se puede entender de esta manera. Por ejemplo, podemos aplicarlo al duelo anticipado como en la etapa 1, por ejemplo, es la negación de un duelo normal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo,
la familia o la gente cercana, cuando escucha el diagnóstico por primera vez, comienza a negar la situación. Muchos están esperando que esté equivocado el diagnóstico o que la persona está presentando síntomas parecidos, pero que no es esa enfermedad. Después viene la parte de la etapa 2, que es la ira, el enojo, y entonces las personas cercanas se pueden molestar con el enfermo, incluso porque está enfermo, porque no saben cómo manejar sus emociones, no porque sientan que es culpable, se enojan con la enfermedad en sí, se pueden sentir abandonados, frustrados, es decir, pueden tener este sentimiento de enojo con personas que lo rodean y que han sentido que se han estado alejando por la situación. La etapa 3 es la etapa de culpa, como platicábamos. El cuidador puede empezar a sentirse culpable en el proceso por tomar descansos, porque siente que no está cuidando bien al enfermo como se debería, o porque tiene algunos pensamientos negativos sobre esta situación o sobre el ser querido. Esa sería la etapa 3. La etapa 4, estamos hablando de la depresión o la tristeza que puede traer. Cuando ya el cuidador empieza a darse cuenta que no hay esa esperanza de que el enfermo se recupere, empieza a ver ya el proceso más real como es, trata de ocultar sus emociones, se aleja de las actividades sociales, incluso se puede aislar y entonces pues se va a tender a deprimir o a tener esa tristeza de la que hablamos. Y después puede llegar a esta etapa que es la 5, que ya es la aceptación. Esto va a ocurrir cuando ya el ser querido, los seres queridos del paciente por fin admiten el diagnóstico y durante esta etapa de aceptación es posible que te ayude mucho, estás más cerca de tu enfermo, tratar de aprender a disfrutar el tiempo que te queda junto, de acuerdo obviamente a la etapa en la que se encuentre, las actividades que pueden hacer. Con todo, como decíamos, este proceso es muy común en los cuidadores de personas con Alzheimer y es muy doloroso, aunque como decíamos, no se suelen tener en cuenta cuando estamos hablando de los consejos que se dan para lo que es la carga de cuidador o para lo que es el estrés del cuidador. Entonces, hay una necesidad enorme de ayudar a los cuidadores a identificar estas pérdidas, este duelo anticipado y enseñarles cómo se puede manejar, para que se sientan más apoyados, para que puedan sacar sus angustias y no las tengan guardadas, no se convierta en una depresión, para que no se sientan aislados de todo lo demás y entonces se puedan ayudar de alguna forma y apoyar. ¿Qué se puede hacer en este duelo anticipado? Bueno, lo que habíamos dicho, el cuidador debe permitirse sentir el dolor. Es la manera más sincera de ser con uno mismo totalmente transparente, ¿no? No negarlo porque si no este duelo se puede prolongar. Entonces, ese es el primer paso, aceptar tus sentimientos para poder trabajarlos y por consiguiente dejarlos ir. No dejar ir al paciente, no dejar de verlo, sino dejar de ir esa sensación de culpa, de enojo, de tristeza, y entonces vivir este proceso con tu enfermo de una mejor manera, ¿no? Si estás viendo un álbum de fotos o estás teniendo buenos recuerdos, que sea algo que te lleve paz y tranquilidad y no que te angustie más o te lleve a la tristeza y la melancolía. También recuerda que no debes hacer solo este proceso, comparte con alguien este dolor, busca esa red de apoyo, porque realmente no compartir estos sentimientos te van a provocar una sensación de soledad más grande, de aislamiento, y acuérdate que el duelo anticipado es similar a un duelo, porque pasa por una persona cuando alguien, un ser querido muere. Entonces, nadie debería de pasar este proceso solo. Y en muchas ocasiones, el duelo anticipado es mucho mayor la ira y el enojo que se siente. Tienes menos control de las emociones que en un duelo real, porque el duelo real sucede y pasas tus etapas. Aquí es constante, constante, constante y es un proceso que en muchas ocasiones no sabes cuándo va a terminar y puede durar varios años. Hay que tratar de pasar tiempo junto con tu enfermo, como comentábamos, va a ir perdiendo facultades, sí, pero ¿qué puedes hacer? Pues sentarte a ver un álbum de fotos con él, o simplemente estar ahí con él en silencio si ya no habla o ya no entiende. La idea de esto es que después no te sientas culpable, después no te sientas mal porque no lo hiciste. Ya te habíamos comentado también que escribir un diario es muy buena idea para que pongas ahí todos tus sentimientos, cosas que a lo mejor no le vas a decir a los demás porque crees que son malas o que están mal, es sacar todo eso que tienes en tu corazón. También puedes hacer una carta simbólica a tu paciente, a tu enfermo, diciéndole todo lo que tienes en tu corazón. Todo eso te puede aliviar mucho la carga de estrés. Y después, si tienes un diario, pues puedes leer. Quizás quieras recordar ciertas situaciones
buenas, ¿no? De todo esto que pasó. Puedes alimentar tu espiritualidad y no estamos hablando de un concepto exactamente religioso, sino de esta parte en la que te puedes conectar con la naturaleza, te puedes encontrar a ti mismo, hasta con la misma música, sentir que te relajas, que estás en un lugar privado dentro de ti mismo. A eso le estamos llamando espiritualidad. Y bueno, esto es muy bueno tanto para los pacientes como para los cuidadores también. El sentido del humor es bien importante. Sabemos que en un tipo de procesos como estos quizás no haya mucho tiempo para el sentido del humor, sobre todo ya en las etapas más finales, ¿no? Las que el paciente ya no se puede mover solo y depende totalmente de ti, ya no te reconoce y es más doloroso. Sin embargo, si hay algo que te causa risa, si salió alguna situación, porque en todo el tiempo que tenemos va a salir algo que te ayude a reír, hazlo. No te sientas culpable. Recuerda que es una herramienta para soportar mejor el dolor. Y vamos a platicar también de lo que es el perdón. Y es bien necesario que los cuidadores se perdonen a sí mismos, porque no hay un cuidador perfecto, que recuerdes que tú estás haciendo lo mejor que se puede, también que perdones a las personas que te rodeen, que estés causando algún resentimiento, por ejemplo, porque no van a visitar al enfermo o sientes que no te ayudan. Todo eso hay que limpiarlo, liberarlo al mismo enfermo, darle ese perdón, porque pues bueno, él no ha tenido la culpa del proceso que está viviendo y te está causando una carga fuerte, pero no hay que buscar culpables, hay que soltar eso y permitirse expresar la fricción que se tiene para poder llevar este proceso en aceptación y superación de una mejor manera para todos. Entonces, la idea es esa, que el cuidador pueda mirar a su interior, pueda reconocer sus emociones y sus sentimientos, aceptarlos para poder darse cuenta de qué impacto están teniendo en su vida, en su bienestar y por supuesto recuerde o se dé cuenta de la importancia de cuidarse a sí mismo, que implica darte un tiempo para ti, darte espacio, tus relaciones sociales cuidarlas, preocuparte por tu propia salud, relajarte, pedir ayuda siempre que lo necesites. Y bueno, muchos de los cuidadores cuando la persona fallece, pues sienten mucho alivio y se vuelven a sentir culpables. Esto es normal, es natural, fue un proceso largo y doloroso y ahora te vas a tener que enfrentar a otro duelo, que es el duelo por un sentimiento de pérdida por fallecimiento. A esto se le llama duelo real. ¿Por qué? Porque ya es por el fallecimiento de la persona. Y a pesar de que hayas pasado todo este proceso, créeme que se siente como algo que no esperabas, ¿no? Va a cambiar tu vida, todo lo vas a ver de manera diferente. Por supuesto, cada persona lo va a experimentar distinto, el proceso y el tiempo que se atraviesa, las fases van a ser muy diferentes para cada quien, pero básicamente necesitas darte el permiso de pasar por todas esas fases. De la fase inicial, cuando sientes que todo es un sueño, que no sabes bien qué pasó, que no estás aceptando, vamos, que la persona haya fallecido o que ya se haya ido, o ese sentimiento que te decía de culpa, de decir, ya falleció, yo no hice lo suficiente, por ejemplo. La siguiente fase, la segunda, que ya es más aguda, en donde empieza, como te decía, ese sentimiento de culpa más fuerte, autocastigarte a lo mejor porque no hiciste más, esa recriminación que está relacionado con la pérdida, la sensación de depresión, de que estás solo nuevamente, de que nadie te puede comprender. En la fase ya que sigue, que es la de mantenimiento, es decir, que empiezas a tratar de volver a tu vida habitual, a tus cosas habituales, aunque todavía tienes el dolor y te estás resistiendo un poquito quizás a regresar, porque acuérdate que estás saliendo de una etapa de autocastigo. Y lo que es ya la resolución del duelo, que ya empiezas a afirmar lo que es la realidad, que tienes una nueva manera de vivir, que te vas a tener que acostumbrar a no estar con esta persona y empezar tu recuperación. En este duelo es normal que tengas sentimientos de tristeza, que tengas sensaciones físicas también, a lo mejor comienzas con algún tipo de gastritis o los ruidos muy fuertes te molestan, que tengas ansiedad. Es normal que tengas cambios en tu comportamiento, trastornos en el sueño, en tu apetito, te puedes aislar socialmente o te puedes poner a hacer muchas cosas como para no pensar en la situación. Y lo que comentábamos de los cambios espirituales también, o puede ser que encuentres algo que te ayude y te apoye, o puede ser que te empieces a cuestionar muchas de tus creencias que tenías. Todo esto es normal, no te preocupes, son respuestas, como habíamos dicho, naturales del ser humano ante un duelo. Puede durar entre 6 a un año, más o menos 6 meses a un año, dependiendo de la persona. Hay algunos que duran más o ciertas conductas que se mantienen después de lo que es el duelo, inclusive para toda la vida, ¿no?
Ese sentimiento de que lo extrañas, ese tipo de cosas. Esto sería un duelo normal. Pero si tú tuviste un proceso, un duelo anticipado en una enfermedad como el Alzheimer, tu duelo normal se puede convertir en un duelo patológico. Vas a necesitar ayuda de un profesional para poder elaborarlo, para poder salir de él. Entonces tienes que estar bien pendiente de qué está sucediendo en tu vida, de cómo lo estás sintiendo, de qué es lo que está pasando con tus sentimientos para poder evitar que el duelo anticipado se convierta después en un duelo patológico. Y bueno, puedes seguir algunos consejos, como es informarte de lo que es la enfermedad. Estoy hablando de la enfermedad de tu paciente. Esto lo estás haciendo para prevenir, ¿ok? Para que el duelo anticipado no sea tan duro y puedas prevenir un duelo patológico después. Entonces, es informarse sobre la enfermedad, estar siempre consultando con los médicos todas las dudas que se tengan, hablar de tus necesidades también para que ellos te puedan ayudar, dándote ayuda, dándote una guía, mandándote con el profesional de la salud o dándote tips que necesites para ti mismo también y para tus propios cuidados. No permitas que la enfermedad se esté volviendo el centro de tu vida. Trata de aprender a poner la enfermedad en su lugar y mantener tu trabajo, de ser posible, tus actividades lo más normales que se puedan, que disfrutes sin enojo, sin culpa y que también disfrutes de compartir esos momentos familiares con tu enfermo. No permitas que esta enfermedad invada tu vida totalmente. Expresa tus sentimientos. Recuerda que es normal que sientas angustia, que sientas miedo, que a veces estés enojado, que estés muy cansado. Entonces, acéptalo y en base a eso, acepta también el apoyo del entorno más cercano, de esa red de ayuda que puedes tener con amigos y familiares, o si puedes, en tu caso, tener un cuidador, a lo mejor pagado, pero que te va a ayudar a que todo lo demás lo puedas organizar para que tú también puedas disfrutar tu vida. Y seguir estas pautas de autocuidado, perdón, es bien importante para todos, es bien importante para ti, para que tú estés mejor, para que no te enfermes. Y recuerda que si este dolor te sobrepasa, busque siempre ayuda profesional. Si tú eres un cuidador que está en esta situación y que no sabes qué hacer en estas circunstancias, no dudes en consultar a un profesional. Ellos te pueden dar la ayuda necesaria. Y recuerda que tus amigos del Lambda están aquí siempre para apoyarte y para estar pendiente contigo, para darte esa guía. No dudes en acercarte a ellos. Muchísimas gracias y que tengas muy bonita semana.